bien sucio, la verdad. Está más fácil que la de los. Vamos a ver. Ahora el oído. Profe, hubiera dicho, hubiera limpiado. Vamos a ver primero Es normal, pa. que las dos funciones del oído es la audición Y el equilibrio. y el equilibrio. Y que estos dos están dados principalmente por un par craneal que es el número 8. se llama vestíbulo. Son dos, ¿no? El oído se divide en tres oídos. El externo, el medio y el interno. Cállate. ¿Qué estructuras forman el oído externo? Dos. El pabellón auricular. Comúnmente lo conocemos como orejas. Y el conducto auditivo. Recuerden, cae conducto auditivo externo. Esas dos estructuras, que es la oreja y el conducto auditivo externo, van a formarme mi oído que externo. Ahora vean, el oído medio está formado principalmente, ¿sí?, por un caparazón que se llama la caja del tímpano. Y dentro de esa caja del tímpano tenemos algunas estructuras. La primera se llama, ¿sí?, la membrana timpánica. Pero eso está dentro de la caja de tímpano. Pero contaría como medio, igual como oído medio. Como todo eso está en el oído medio. Y dentro de la caja del tímpano también están unos huesecillos. Que empezamos, que es el martillo, el yunque y el estribo o estapel. Esas son las estructuras, Pabellón, profe. sí, que van a formar el oído. Membrana timpánica. Doctor, el oído externo, ¿por qué está formado? Por el pabellón auricular Y la y el conducto auditivo externo. Y el externo que lo compone. Pabellón auricular, auditivo externo. No vale la pena poner. Sale. Y el oído medio por la caja del tímpano, que dentro de esa caja del tímpano vamos a encontrar la membrana timpánica y una cadena de huesecillos, empezando por el martillo, el yunque y el estribo. ¿Es ambiguo o estapedio? El estapedio es que no es un Es lo músculo. mismo. No, así también se llama, y por eso se llama el músculo del estapedio, porque va a mover aquí el estribo. Ni sabía, nomás habían visto estapedio, no sé ni por qué se llama estapedio. Sí. Ya ves, él se sabía. Marcó. Sale. Y el interno está formado por dos estructuras: los conductos semicirculares y la cóclea. Recuerden que la cóclea es la que nos va a dar la audición, que va a ser el nervio auditivo, Profe, la caja del y los tímpano. conductos semicirculares son los que nos van a dar que el equilibrio. Y estos dos van a formar el par craneal número 8. Profe, por ejemplo, en el oído medio dice la caja del tímpano. O sea, la caja del tímpano engloba lo que son los
A ver, se llama caja del tímpano porque es una caja. Y dentro de la caja están estos. Es que como lo puse separado. Por no sé qué, audición. No, pero ya les había dicho, a ver, la caja del tímpano y dentro de la caja del tímpano está la membrana, el martillo y el estribo. Audición. Ajá, y- Nervio auditivo. Acá, este es el, va a dar el nervio auditivo. Y este es el del equilibrio. Y entre estos dos me van a formar el par craneal número 8. Cuando veamos cómo se lleva a cabo el equilibrio y cómo se lleva a cabo la audición, vamos a ver que de los conductos semicirculares se van a formar unas fibras nerviosas y de la cóclea se forman otras fibras nerviosas y luego las dos se juntan y dan el par craneal número 8. Sale, entonces vamos a empezar a estudiar el pabellón auricular, el conducto, el oído externo. Entonces, el oído externo que está formada por el pabellón auricular o la oreja, vamos a ver que tenemos una estructura. Que esta es principalmente, está formada por cartílago, excepto esta parte inferior de la oreja que no tiene cartílago, que es lo más blandito que ustedes se sienten, que se llama el óvulo de la oreja. Y el óvulo. Y después tenemos esta periferia. Ahorita vamos a hacer la práctica y ustedes le van a estar viendo a sus compañeros. Esta periferia que se llama el hélix. Posteriormente tenemos una saliente aquí que se llama el antihélix. En la parte superior del antihélix se separa y me va a formar una fosa que se llama la fosa triangular. O antes se llamaba la fosa escafoidea. ¿Y ahora? López Castro dice que se llama triangular. En esta parte inferior, por arriba del óvulo, se encuentra una saliente que se llama el antitrago. Y en esta parte se encuentra una vertiente así y este se llama el trago. Y a esta zona que está por adentro del antihélix, a esto le llamamos la concha. La concha. Y acá donde está el trago, se empieza a visualizar el orificio del conducto auditivo externo. Esta pabellón auricular, su principal función es captar todas las ondas sonoras e introducirlo para que se vayan al conducto auditivo. Son como nuestras antenas. Captan todas las ondas y lo metemos al conducto auditivo externo. ¿Tienen alguna duda, pregunta? O muy rápido. Ahora vamos a poner una imagen para que lo vean. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Fosa triangular o escafoidea? Sale. Después del pabellón auricular tenemos el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo se divide en dos. Este de inicio que se llama el conducto auditivo externo cartilaginoso. ¿Qué quiere decir? Que está formado por
cartílago. Y este que va hacia la parte inferior, que se llama el conducto auditivo externo óseo. Que esa es una parte ósea. Vean entonces lo importante. El conducto auditivo externo cartilaginoso está horizontal, pero el conducto óseo está vertical. Entonces esto es importante porque ahora, y no sabían, sí, al tener que haber sabido, para que nosotros podamos ver, porque aquí al final tenemos a quién creen, a la membrana timpánica. Para poderla observar, yo tengo que poner horizontalmente todo para que yo lo pueda ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que jalar mi pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás para que esto, como es cartílago, eso sí se puede mover, ¿sí? Quede vertical, igual que la parte ósea, y yo pueda observar mi pabellón auricular. ¿Qué quiere decir? Si tú nomás metes el otoscopio y no haces movimiento, no vas a ver nada. O si lo metes y tienes que darle un jalón de oreja. Si tú lo metes y metes esto y no lo jalas, ¿qué va a pasar? Va a topar acá y ya no vas a ver nada. Entonces, no me salgan como ayer que sí veían y le apuntaban a la frente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vean, ponen su mano en su cabeza y con estos dos dedos sujetan el pabellón auricular, lo hacen hacia arriba y hacia atrás, se horizontaliza todo y ya podemos observar. Si tú nomás lo metes así y no lo mueves, no vas a ver absolutamente nada. A ver, aquí es importante. ¿Cuánto yo lo tengo que jalar? ¿Hasta que le arranque la oreja o cuándo? No. Tú te vas a ir metiendo el otoscopio y ya que vea la membrana timpánica nos vas a estar jalando, si ya la estás viendo. O sea, ya que la mires lo puedes bajar. Ya que la mires lo puedes dejar porque ya se metió el tubito acá. Y ya no puedes. Sale. Este conducto mide 2.5 centímetros, de los cuales el primer tercio de esos 2.5 centímetros es el conducto auditivo cartilaginoso y los 2 tercios posteriores son de conducto auditivo ¿qué? Óseo. O sea, que sería del oído externo, el primer tercio. Estamos en el conducto auditivo. Tiene paciencia, es la primera que le toca hacer el examen. Ese es el tímpano. Es la membrana timpánica. Hasta aquí estamos bien. Todo el conducto. Dentro de los cuales un tercio de esos 2.5 es el conducto auditivo ¿qué? Cartilaginoso y los 2 tercios es el conducto auditivo externo óseo. Aquí viene lo importante para que no se sientan culpables. Este conducto auditivo tiene unas células que se llaman células ceruminosas. ¿Que van a producir qué? Cerumen. ¿En el óseo o en todo? En todo. Y además tienen folículos pilosos. Y van a producir pelo, vellosidades aquí. Y esas dos estructuras, tanto los folículos pilosos como el cerumen, ¿sí? Se lleva a cabo y se forman y tienen una función específica, que es evitar que cuerpos extraños entren dentro de ese oído, de todo tipo, desde la humedad, bacterias, hongos, ¿sí? Polvo, cualquier elemento externo no permite que entre dentro de ese oído. Por lo tanto, el hecho de tener cerumen es súper importante y no se lo deben de quitar porque eso que protege su oído. Así es que si ahorita le ven el oído cochino, diga, qué bueno, estás bien sano porque tienes mucho cerumen. Si no le ves, entonces vas a decir, no hombre, estás desprotegido. A ver, ojo aquí importante, mujeres, somos más valiosas. ¿Sí? Por lo tanto, el oído no se limpia.
¿Por qué el oído tiene que tener qué? Cerumen. Porque el oído tiene que tener vellosidades. Porque eso es lo que sirve de qué? De protección. Si tú le quitas esto, le estás quitando la protección y es muy factible que tengas alteraciones y tengas principalmente infecciones. Aquí es bien frecuente en esta zona. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad, porque hay mucha calor y los principales, ¿sí?, microorganismos que se desarrollan aquí son hongos. Y el hongo se desarrolla cuando hay calor y cuando hay humedad. Entonces, ¿qué pasa cuando vas a la alberca a nadar? Aparte de que está toda contaminada y te entra agua en el oído y estuviste en el sol y tiene mucha humedad, al rato ya te está doliendo el oído. Entonces, la importancia que tiene es que esto debe de existir ahí y por lo tanto no existe el limpiar los oídos, ¿sí? Se ha agarrado una mala, ¿sí?, actuación de quererse limpiar los oídos. ¿Y con quién se los limpian? Con un cotonete, y lo único que haces es meter y entonces tú sí te provocas que al rato se forme un tapón de cerumen y que no escuches y que empieces a tener muchas alteraciones y que ahí sí tengamos que retirar ese tapón de cerumen, pero porque ustedes se lo ocasionaron. No se mete ni un cuerpo extraño. ¿Cómo es? ¿Cómo se puede limpiar? No se debe de limpiar, el cerumen va a salir solo. A ver, la única diferencia es que hay veces que cuesta mucho trabajo que pueda ser expulsado. Y cuando les cuesta ser expulsado, yo lo que les recomiendo es pues le damos una ayudadita. Si ya estoy viendo que la mayoría quien lo va a sacar son los cilios, pero hay veces que si el cerumen es muy espeso, muy seco, le cuesta al cilio sacarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Humedecemos ese espacio y hacemos que pueda circular mejor. Entonces, yo lo que uso se llama aceite de almendras. Entonces, les digo, pónganse 2 gotas de aceite de almendras y el aceite de almendras rechaza la humedad, lubrica este conducto, humedece el cerumen y es mucho más fácil que se pueda salir. Pero nunca es meter. La gente llega y principalmente los viejitos, lávame el oído. Eso ya no se debe hacer porque lesionas todo esto y le ocasionas daño en su membrana, que ahorita vamos a ver, y que tenga infecciones por la humedad. Eso le iba a preguntar lo del lavado de oídos, porque me están oídos que meten la jeringa y le echan agua ahí. Puedes dañarla. Y acuérdense que lleva a cabo que el equilibrio y el paciente se da una mareada que ahí anda llorando. Entonces yo siempre les digo, hey, te vas a marear y no quiero que estés llorando después de que te hagas eso. Porque en serio se ponen a llorar ahí de que, no hombre, nunca les han lavado el oído. Y ahorita estuvieras borracho, o sea, cierras los ojos y sientes que andas volando y que te dan vuelta y que te hacen, de lo mareado que te sientes. Y aparte es doloroso. Me dejó como 1 hora en la cama y con ganas de vomitar. ¿Sí o no? Se siente horrible. Sí. Yo me mareé. Sí, se marean. No, pero deja de eso, hay veces que se marean, pero hay veces que te duele, te dan ganas de vomitar y no puedes ni levantarte, o sea, sientes que andas volando y te sientes muy mal. ¿Y por qué será? ¿Qué será? Porque el oído, la membrana timpánica, ahorita vamos a ver que da el equilibrio. Personas que no producen semillas. Sí, a ver, esto es como los niños, fíjense, a ver, ¿qué me acordé ahorita, porque eso es como los niños. La mamá me lleva al niño y me dice, doctor, se lo traigo porque no le da hambre. O sea, ¿a quién no le da hambre? A todos nos da hambre. ¿Cuál es la diferencia? Es lo que le des de comer. ¿Sí? Vean la importancia de los niños. Ya vamos a hablar ahora de niños. ¿Tú para qué me preguntas? Vean, el niño, esto apréndenlo. El niño el primer año de vida triplica su peso en 1 año. Más o menos los niños llegan pesando 3 kilos, nacen pesando 3 kilos, unos 3,500, 4, 2,800, pero vamos a poner la media, 3 kilos. ¿Sí? El niño al primer año, ¿saben cuántos kilos pesa cuando tiene 1 año? 10 kilos. O sea, en 1 año triplicó su peso. Nunca más en la vida lo volvemos a hacer. Que en 1 año tripliquemos nuestro peso. ¿Qué quiere decir? De ser un niño chiquitito, se hace un niño gigante. El primer año de vida es el primer año que más crece y desarrolla el niño. Fíjense, después del año a los 6 años, ¿saben cuánto aumenta de peso? 10 kilos, o sea, nada más aumentó el doble. Pero ahora llevó ¿cuántos años? 5 años en poder nada más duplicar su peso. Al año pesaba 10, a los 6 años va a pesar 20 kilos. Entonces, ahí el crecimiento y desarrollo se hizo más que lento. Y por lo tanto, el primer año de vida, el niño es comer y dormir y crecer. Eso es niño.
Entonces la mamá lo ve que el primer año de vida crece un montón y come un montón y está bien gordo. Y resulta que del año a los 6 años ya no quiere comer. Pues es normal, porque ya pasa a ser segundo término. Después del año, ¿qué creen que quiere hacer? Meterle el dedo, andar jugando, tocando. Ya no le importa estar comiendo, ¿sí? Y durmiendo. Entonces los niños empiezan a disminuir la cantidad de comida. Pero ¿qué pasa? Que con cualquier cosa se llena. Entonces, si el niño tiene hambre y le das una galleta, ya va a querer comer. Y le digo a la mamá, ¿a poco no le da hambre? No, doctor, nada. Le digo, y si le da una galleta, hombre, eso sí se lo come. Ah, entonces, si le da hambre, el problema es que no le estamos aprendiendo a dar bien de comer. Y es cuando los niños sufren más de nutrición. Por eso. Y la cerilla es lo mismo. ¿Qué pasa? La gente dice, no produzco cerillas. Sí produces. El problema es que hay unos que les cuesta trabajo expulsarla y otros que es mucho más fácil expulsar. Entonces tú puedes ver el oído de él que está limpio, y no porque no produzca, sino porque la puede expulsar más rápidamente. ¿Tienen alguna otra duda? Pregunta. Sale. Vamos entonces ahora a ver parte del oído medio, que ahora vamos a ver primero la membrana timpánica, porque la membrana timpánica es la que me separa mi oído externo de mi oído medio. Entonces, la membrana timpánica, vamos a ver que se ve circular. Y por lo tanto tiene 3 capas. Si empiezo esta, que es la más externa, que está en relación con el conducto auditivo externo, le llamo la capa cutánea. Entonces, la capa cutánea es la capa más externa y que está en relación con el conducto auditivo externo, y por eso se llama cutánea, porque tiene una capa especial para protegerla del medio externo. Después sigue la siguiente, que es una capa fibrosa. Y después tenemos la última, que esa ya está en relación con el oído medio, ya está por dentro. O sea, no la veo. Cuando ustedes ven, esa no la estamos viendo. ¿Cuál estamos viendo? La cutánea. Entonces se llama la mucosa. Ok, recordemos que esta es una membrana que principalmente es fibroelástica. ¿Qué quiere decir? A pesar de que tiene tejido fibroso, es elástica, porque esa es su función. Cuando llegan las ondas, tiene que vibrar, porque ahorita vamos a ver que aquí se inserta uno de los huesecillos, y ellos son los que desencadenan todo el mecanismo para que se lleve a cabo la audición. Entonces, ¿quién lleva a cabo eso? La capa fibrosa. Aguas, les comentaba a sus compañeros, aguas, porque para eso es esta capa fibrosa, para que pueda tener movimiento. El problema es que son fibras muy delgadas y sensibles, que fácilmente pueden llegar a seccionarse y después sí formar un tejido fibroso que se vuelve rígido, duro, y ya evita que se envuelva la membrana timpánica. ¿Y cuál creen que es la principal causa? Porque estos se están rompiendo constantemente. Se llama el ruido. Y actualmente tenemos una generación, ¿sí?, que por donde vas traen los audífonos. Y aparte ni siquiera le ponen bajitos, vas a un lado y le vas escuchando todo lo que vas escuchando. Y ese trauma del sonido hace que se rompan estas fibras y que después empiecen a hacer fibras de cicatrización, y que ya los veré a los 40 años que ya no les va a funcionar su membrana timpánica y les vas a hablar y te vas a quedar sordo. Entonces los problemas de audición. Y ahí viene esto, Por daños en la membrana. esta generación de ustedes vamos a tener muchos problemas de audición, porque es una generación que se la pasan con los audífonos a todo. Es una moda. Y aparte te los dan caros para que te dañen los oídos, ¿no? Porque los buenos están caros. ¿No escucha? Está vascularizada. Sí, está vascularizada y altamente inervada, por eso duele muchísimo. Por eso cuando hay un oído, un sonido fuerte y que Te se molesta. rompe, sale sangre. Sale sangre.
Porque está altamente irrigada y vascularizada. Actualmente, la mayoría de los pacientes que tenemos problemas de audición en gente joven son los que trabajan en empresas donde hay mucho ruido y que les dan tapones y no los usan, y a través del tiempo se van lesionando y va provocando hipoacusia. Y recuerden que aquí se lleva a cabo ¿qué? El equilibrio. Entonces tenemos pacientes que pierden la audición y pues deja que no escuches, que te estés mareando constantemente y que pierdas el equilibrio. Entonces tenemos pacientes de edad avanzada que pierden la audición, pero también pierden el equilibrio, y son pacientes viejitos que a cada rato se andan mareando y dicen, que me mareé, porque ya se dañó su membrana. Por la simple edad, después de todo el trauma de escuchar, ¿sí? Se perforan estas fibras y puede llegar a provocar una disminución de la audición. ¿Cuándo qué? No te escuché, fíjate, ya también estoy perdiendo la audición. Y sin audio. Cuando no se protege. Hipoacusia. Cuando no se protege. No. ¿Qué es? Hipoacusia. ¿Qué es, Ramiro? Hipoacusia. Hasta aquí vamos bien. Bueno, esta capa fibrosa tiene dos tipos de fibras, unas longitudinales y unas circulares. ¿Y dónde inician las fibras longitudinales? Que es en el mero centro de esta membrana. Se le llama la región umbilical. Circulares. Y de esa región umbilical, de ahí salen las fibras longitudinales. Si se ven, ¿verdad? Si se pueden ver o no. ¿Sí? Longitudinales, ¿qué? Y sobre esas fibras longitudinales van las quienes. Esa capa es súper importante porque por la capa mucosa se mete hasta la capa fibrosa por la parte superior una parte de esos huesecillos que se llama martillo. Entonces aquí se forma y aquí se introduce por la parte interna el mango del martillo y se queda sujeta a la membrana timpánica. Entonces el mango del martillo está insertado dentro de la capa fibrosa. Pero aparte se sujeta por dos ligamentos que van a la misma capa fibrosa, un anterior y un posterior, que se llama el ligamento maleolar anterior, y este sería el ligamento maleolar posterior. Y vean, estos dos ligamentos maleolares separan a la capa fibrosa, y donde aquí no tenemos fibras longitudinales ni tenemos fibras circulares, sino solamente tenemos la capa ¿qué? Cutánea y la capa mucosa. Y es una zona donde fácilmente se perfora. El ingeniero que nos hizo fue tan bueno que ustedes saben que en esta parte de la atmósfera, ¿sí?, tenemos una presión, ¿sí? Y esto está dentro de una ¿qué? De una caja. Si tú cierras algo hermético, dentro de esa caja queda una ¿qué? Presión. ¿Qué pasaría si nuestra caja del tímpano estuviese cerrada herméticamente? Habría una mayor presión que en la parte atmosférica, y entonces siempre nos iba a doler el oído y se iba a estar perforando esto. Sin embargo, el ingeniero le colocó un tubo y que viene a la garganta, se llama la trompa de Eustaquio, y ese hace que nivele las presiones, tanto la externa, ¿sí?, como la interna, y entonces que esta caja del tímpano tenga la misma presión afuera que adentro. Y cuando no le da chance de cambiar las presiones, se les tapa el oído. Entonces cuando van en el autobús y van subiendo y cambia la presión, o en el avión, ¿sí?, cambia la presión y aumenta más la presión acá, y ahí no ha cambiado,
se cierra la trompa. Por eso tienes que abrir la boca, abre la trompa, entra ahora sí el aire, se regularizan las presiones y se destapa. Por eso tienes que buscar. Sí, puede haber tumores, procesos inflamatorios. ¿En dónde? No son tan frecuentes. Ah, también. Se puede tapar. Y esto es importante para los que... ¿Quién bucea aquí? Nadie bucea. En mis tiempos. Esto también es importante para los buzos. Porque cuando se meten dentro del agua, va aumentando la presión y no puedes andar abriendo la boca y entonces se puede romper. Sale. Vean, entonces al espacio que existe entre los dos ligamentos malleolares se llama la paz flácida. ¿Cómo? ¿Dónde es? Entonces, si te pregunto qué es la paz flácida, es el espacio que existe entre los dos ligamentos que malleolares. ¿Flácida con doble C? Sí, con doble C. Con doble S. Ya me quiero ir. Ok, por último, esta membrana tiene un color gris. La membrana timpánica externamente, cuando ustedes la ven, tiene un color gris y tiene algo importante, que cuando nosotros pasamos un rayo luminoso, en la parte inferior, en esta parte inferior se forma un triángulo, que así le llamamos el triángulo luminoso. Es donde más refleja la luz. Esto es importante que lo aprendamos, en donde tenemos que ver las características, que tiene un color gris, tiene un triángulo luminoso, ¿sí? En la parte superior tiene dos ligamentos, que es el malleolar anterior y el posterior, tenemos la plas fácila, y en la parte superior tenemos el mango del martillo. ¿Y todo eso se ve? Todo eso se ve. ¿Lo vieron? Más vieron y no sabían ni qué veían. Yo no miraba la membrana. ¿Sin importar qué? Todos. La onda sonora, Y a los niños que le ponen A ver, aquí hay algo importante. Hay unos niños que les ponen un tubo de ventilación y el tubo de ventilación es para regular las presiones. Sí, aquí por acá es más, algunos le abren acá. Hay unos pacientes que les tienen un zumbido o empiezan a tener presión de la audición porque aumenta la presión en esta caja y lo que hacen es perforar por la plas fácida y por ahí que regule la presión. Me ha tocado entrar al quirófano. Sí, se los pone. ¿Y ya que la perforan esa, cómo lo vuelven a hacer? Sola, se cicatriza. Aquí tenemos una gran ventaja, que la mayoría, ¿a dónde creen que lo van a perforar? Acá, porque aquí no tiene que tejido fibroso, solamente que es cutáneo y mucoso. Pues aquí se vuelve a regenerar solo y no te perjudica tanto tu oído. El problema es cuando se perfora la fibrosa, porque entonces ahí sí, después deja de hacer. Pero si hay manera de cerrar la fibrosa. Sí. Es más, la sutura. Hay pacientes que se revientan todo el oído completamente y luego no se regenera. Y entran los otorrinos y suturan la. Ya, lo borro. Lo borro. Porque vamos a ver las imágenes. Ya lo borro. Si le ponen una bandita otra vez. Sí, ponte. Otra vez, ya otra vez. Pues corro.
Y es lo mismo que hace los micrófonos que les ponen cuando hay una disminución de la audición. No sé si han visto unos aparatitos acá. Ese lo que hace es hacer más estímulo a la membrana, porque la membrana está muy rígida, y aumenta la estimulación para que se mueva la membrana y se muevan los huesecillos. Eso es lo que uno, por lo que acabamos de hacer, por perforación, porque se cicatrizó, entonces disminuye la membrana, o porque nació con una membrana muy rígida y el niño no escucha. Entonces le ponen ese audífono, y el audífono lo único que hace es estimular a la membrana para que se mueva, y entonces se muevan todos los huesecillos y él pueda. ¿Hay ausencia de membrana al nacer? Puede haber ausencia, puede ser que nazca muy rígida y que son los niños que no escuchan. Hay un medicamento que se llaman aminoglucósidos, como la micacina, la gentamicina, que ya casi no la estamos utilizando, afortunadamente, pero cuando se utilizaban en mujeres embarazadas les provocaba ese tipo de lesiones y los niños salían con pérdida de la audición. ¿No tiene la tuya? ¿No tiene? Hay que ver los oídos cochinos. Mande. No. A ver, vamos a ver si es cierto que aprendieron. Vamos a empezar por acá. Vamos por acá, ya el examen. ¿Ya una vez el examen? Reprobado. Reprobado. Estoy estudiando. Sale, toca. El Helix. Te toca. El antiélico. El Antihelix. El lóbulo. El antitrago. El trago. ¿Quién sigue? Te toca. Este ve. Es la fosa triangular. La fosa triangular. Te toca. Sí, la concha. Te toca. Orificio del conducto auditivo. Es el orificio del conducto auditivo externo. Sale, aquí podemos ver todas las estructuras que acabamos de ver. Este es el oído externo, donde tenemos el pabellón auricular. Este es el conducto auditivo externo. Esta es la membrana timpánica, y esto que vemos acá es lo que les decía yo, que es la caja del tímpano, donde tenemos estos huesecillos, y aquí ya tendríamos los conductos semicirculares, ¿sí? Y aquí tendríamos la cóclea, y vean, saliendo nervios de los conductos semicirculares y saliendo nervios de la cóclea, formando aquí el par craneal número 8. Vale, pues. Sale, cámbiale. Vean, acá está. ¿Ya vieron esto? Sí. Aquí está el conducto que llega a la faringe y donde se regula la presión. Por eso es cuando tienes una infección aquí en la garganta, se mete por acá y después ya te empieza a doler. Por eso también el oído inflama. Se inflama. Se llama trompa de Eustaquio. Cámbiale. Sale. Aquí estamos viendo ahora la membrana del tímpano. Este es un dibujo y este es lo que ustedes tienen que ver, porque esta es una foto normal. A ver si mañana puedo, y si no el lunes voy a traer. ¿Qué no el lunes es el examen? Al lunes le voy a hacer examen. Porque traigo un aparato que es un otoscopio moderno, en donde ya no lo vemos así, sino es una camarita que metemos adentro, Sí. y ya podemos ver mucho mejor la membrana. Sin necesidad de. Se conecta con el teléfono. A ver si lo puedo traer para que podamos así explorar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Otoscopio. Nada más ahorita. Inteligente. Sale. Esta es la membrana timpánica. ¿Cuántas capas tenía la membrana timpánica? ¿Cuáles son?
y la mucosa. Esto que vemos por fuera es la mucosa. Entonces, ¿cómo se llamaba? Aquí estaba el centro. La región umbilical. ¿Y qué era? El mango del martillo, que está insertado en la capa fibrosa. Y luego vean, ¿cuál era? Este es el ligamento malleolar anterior y este es el ligamento malleolar posterior. Entonces, ¿cómo se llama esta zona? La paz flácida. La paz flácida. Y después tendríamos que está aquí. El triángulo luminoso. ¿Cómo saber cuál es el anterior y posterior? Ok. El oído, ¿sí? Todo lo que está a la región nasal va a ser anterior y lo que está hacia acá va a ser posterior. Región nasal. Sale. Vamos a ver, esta es una foto, vean qué bonito se ve. ¿Esto qué es? La región umbilical y vean. Es el mango. ¿Ya ven que sí se ve? ¿Sí? ¿Y cuál es? El ligamento que es el anterior y esta es la paz flácida. Vean. Ese es un Triángulo luminoso. Y esto que veríamos sería la capa cutánea, que es la capa que da hacia la parte externa. Eso es lo que quiero que cuando hagan su exploración observen esto, que es lo más importante. ¿Cuál es esto? Es de la foto. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Todo bien, ¿no? Por favor. Eso. No va.